Amén. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Nadie es como Él. Amén. There is none like him, right? Amen. Dice en Salmo 42, versículo 1, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Psalm 42, verse 1 says, "As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God." Amén. Él es digno. He's worthy. Y hoy tenemos el privilegio And today we have the privilege de acercarnos a Él y conocerlo mejor To a través draw- de todo este servicio. to draw near to him and to know him better through this entire service. Amén. Si es su primera vez aquí o si está aquí visitándonos, queremos darle una bienvenida. Estamos muy agradecidos de recibirles aquí esta mañana. If it's your first time here with us and visiting us, we want to give you a special thank you and say thanks for being here together with us. Tenemos unos anuncios y luego nuestra lectura está en el libro de Génesis. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículos 1 a 7. We have 3 announcements this morning, and immediately after the announcements, we're going to be reading in Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, so please find your place there. Amén. Unos anuncios. La próxima semana, el 7 de septiembre, tendremos nuestro picnic mensual como iglesia. Our first announcement is that next week, September 7th, will be our monthly church picnic. Parece como un mes largo, ¿no? Con 5 semanas, un poco más largo el mes de agosto. Yeah, August is a longer month than usual. We have 5 Sundays, so I can feel it. Enviaremos más información por medio del grupo de WhatsApp acerca de los detalles del picnic. But about the picnic, we're going to be sending out more information via the WhatsApp group. Esta semana también comenzamos nuestro estudio de los jueves por la noche. And this week, we're going to be starting up our Thursday night Bible studies again. Y vamos a estudiar en el libro And we're going to be studying in the book of, dos libros de hecho, de Esdras y de Nehemías. it's actually 2 books we'll be studying through, Ezra and Nehemiah. Esdras y Nehemías durante las próximas 15 semanas, ¿ok? And that'll be the next 15 weeks or so that we'll be studying through Ezra and Nehemiah. Esperamos que nos acompañen para este estudio. We do hope that you could join us for that study. Bueno, la semana pasada me equivoqué al decir que la escuela dominical comenzaría el 7 de septiembre. Last week I made a mistake and said that this week we would be starting up on the 7th Sunday school next Sunday. Pero el 7 de septiembre es el picnic, entonces de hecho sería el 14 de septiembre. But we don't have Sunday school on the days we have picnics, so it's not next Sunday that we're going to be having Sunday school, but the following, on the 14th. En 2 semanas vamos a comenzar con la escuela dominical. De nuevo el tema es el matrimonio. So in 2 weeks we're going to be starting up the Sunday school again, and the theme we're going to be talking about is marriage. Oh, hermanos, que todos estén presentes para esto, ¿ok? Solteros, con pareja, niños, todos son bienvenidos, ¿ok? Eso es un tiempo importante. Everyone is invited, whether you're single or married or you're a kid. Everyone, we invite you all to be here to participate, to be in that study. Amén. Amen. Amén, muy bien. Génesis capítulo 3, vamos a leer los primeros 7 versículos, si me pueden acompañar. Esa es la palabra de Dios. Dice aquí: la serpiente era más astuta que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable
para alcanzar sabiduría. De nuevo, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Genesis chapter 3, verses 1 through 7. This is God's word. It says, "Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, has God said, You shall not eat from any tree of the garden? The woman said to the serpent, From the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, You shall not eat from it or touch it, or you will die." Verse 4. The serpent said to the woman, "You surely will not die. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." Verse 6. When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. And she gave also to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Muy bien, oremos. Señor, primero te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no merecemos. No merecemos de tu gracia, no merecemos de tu amor, no merecemos de nada, Señor. Merecemos la condenación por nuestros pecados. Merecemos el juicio, Señor. Merecemos la muerte. Merecemos el infierno. Pero te damos gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús hay redención, hay esperanza. Gracias, Señor, que por medio de Cristo, por medio de la cruz y su resurrección, tenemos buenas noticias. Tenemos acceso a ti. Tenemos el verdadero gozo y paz en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la esperanza, por el Evangelio, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros fuimos creados a tu imagen. Y como dice en tu palabra, fuimos creados con deseos, con afectos. Cada ser humano tiene esos afectos, tiene estos deseos como parte de nuestra naturaleza. Oh Señor, pero por medio del pecado, por medio de la caída, por medio de nuestra naturaleza caída, Señor, todos nosotros usamos esos deseos y usamos ellos para el mal. Buscamos, Señor, las pasiones de la carne. Buscamos satisfacernos a nosotros mismos, nuestras pasiones, la carne, todo el tiempo, Señor. Esta es nuestra condición, separados de ti, Señor, lejos de ti, enemigos de ti. Te rechazamos, Señor, en nuestros pecados. Y así fue nuestra condición, rechazándote en todo el tiempo. Pero no fue simplemente algo intelectual, sino algo moral, hasta los deseos, Señor. Escogimos lo mal en lugar del bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo. Buscando agradar a nuestra carne, todo el tiempo. En oscuridad. Pero gracias, Señor, que por medio de esta redención que ya dijimos, Señor, ahora tenemos acceso. Y ahora, Señor, estos mismos deseos que antes
usamos para el mal, ahora podemos usar para el bien. Gracias, Señor, que ahora por medio de tu Espíritu Santo podemos escoger lo bueno y podemos agradarte a ti, Señor, no a la carne. Ahora gracias, Señor, que podemos andar en el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne. Ahora podemos agradarte a ti, Señor. Ahora, Señor, podemos honrarte, obedecerte. Gracias, Señor. Gracias. Que como cristianos ahora podemos cumplir con lo que inicialmente fuimos creados. Con estos deseos ahora podemos, Señor, hacer lo correcto conforme a lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora para poner todos nuestros deseos en Cristo, para poner toda nuestra atención en Cristo, que escojamos lo mejor, Señor, Cristo Jesús, en lugar de estas cosas. Como dice en tu palabra, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así es, Señor. Ponemos nuestra delicia en ti, Señor, confiando que tú nos darás las peticiones de nuestros corazones, los cuales sean por medio de la regeneración, que ahora podamos agradarte a ti, Señor, servirte a ti, Señor. Esto es nuestro deseo. Y tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, como promesa, puedes darnos la victoria en estos sentidos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, por la predicación, la música y todo, Señor, el convivio, que nosotros seamos bendecidos y edificados en este tiempo, y que tu nombre sea glorificado. Glorifícate, Señor, este día, por favor. Oramos por otras iglesias en Tijuana, Señor, que están predicando de la sana doctrina. Algunos de ellos ya hemos tenido la oportunidad de conocer, Señor. Por favor, Señor, que las bendiga, Señor, sus servicios, los predicadores, Señor. Dales de nuevo convicción, dales, Señor, ese mismo confort para saber que en Cristo Jesús tenemos paz, y que el mensaje sea claro en todos lugares, Señor. Que edifiques tu iglesia, Señor, tu iglesia universal en todo el mundo. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de esta obra, esta labor aquí en Tijuana. Ahora, Señor, que bendigas ese servicio, te pedimos. Que sea todo para tu gloria, para tu honor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Una vez su enemigo, ahora nos sentamos en su mesa. Amén. Once your enemy, but now we're seated at your table. Solo debido a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Only due to Christ and what He has done for us. Si me pueden acompañar, vamos a estar en Gálatas capítulo 5. If you can turn with me to Galatians chapter 5. Y seguimos adelante en esta sección de Gálatas 5, versículos 16 a 26. We're going to continue in Galatians 5, in this section, verses 16 to 26. La semana pasada, pues, vimos el primer versículo de esta sección, es decir, el versículo 16, la promesa. Last week we took a look at the first verse in this section, verse 16, the promise. Y hoy nos toca versículos 17 a 21 de este texto. And now we're going to focus in on verses 17 to 26 of this text. Amén. Amen. Y vamos a esforzarnos. Yo sé que ya ha llegado el calor, ¿verdad? Apenas, por fin, ¿verdad? Algunos de nosotros decimos, pero bueno, yo sé que es caliente, entonces vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? I know the heat has come, but we're going to do the best we can. Amén, amén. Gracias a los hermanos que armaron las carpas ahí atrás. And thank you, brothers, for putting up the tents in the back. Un poco más de sombra, ¿verdad? Gloria a Dios. A little bit more shade. Amén. Vamos a leer entonces de 16 a 26 de Gálatas 5. Si me pueden acompañar, dice la palabra de Dios. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu.
Y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amen. Galatians 5, verses 16 to 26. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, envying one another. Muy bien. Señor, de nuevo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a interpretar y entender, comprender tu palabra, Señor. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para entender más de lo que tú has revelado y de lo que tú quieres comunicar con nosotros, Señor. Por favor, abra nuestros ojos, los ojos de nuestros corazones, por fe, y danos, Señor, más de ti, Señor, de la plenitud de Cristo, que podamos crecer y ser fortalecidos en su gracia, la gracia de Cristo. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, oramos que tu palabra los penetre en el corazón para ver su necesidad, para ver con convicción la cruz y la obra de Cristo hecho por ellos, y que por fe puedan responder arrepintiéndose y creyendo en Cristo Jesús. Te damos gracias por Él. En su nombre oramos esta mañana. Amén. Hay un viejo dicho que se originó en Francia durante el siglo XVII. There's an old saying that originated in France during the 17th century Que dice: ningún hombre es un héroe para su mayordomo. that says, no man is a hero to his butler. Un mayordomo ve a su amo de cerca. A butler sees his master up close. Observa sus hábitos, sus debilidades, sus luchas privadas. He sees his habits, his weakness, and his private struggles. Para el público, el hombre puede parecer noble, fuerte y heroico. To the public, the man may appear to be noble and strong and heroic. Pero para quien lo ve de cerca a diario, con todos sus defectos, puede parecer mucho menos impresionante.
But to the one who sees him up close every day with all of his failings, he may look far less impressive. ¿No es así? Right? Un querido amigo mío que ha estado caminando con el Señor durante los últimos 40 años, A dear friend of mine who has been walking with the Lord for almost 40 years me dijo una vez, la clave de la vida cristiana es dejar de pensar bien de ti mismo, de alta estima, y empezar a pensar bien de tu rey. he told me that the key to the Christian life is to stop thinking highly of yourself and start thinking highly of your king. Muy similar con el dicho de Robert Murray McCheyne, de hecho, ¿no? Very similar to what Robert Murray said. La escritura dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. And Scripture says, therefore let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Y no tenemos que ir muy lejos para ver la realidad de esta verdad. We do not have to look very far to see the reality of this truth. Ciertamente delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia del espíritu. Indeed, pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. Pero también sabemos But we also know que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Amén. that the righteous falls 7 times and rises again. Proverbios 24:16. Proverbs 24:16. Hoy tengo un objetivo sencillo. Today I have a simple goal, Mostrarnos la certeza, that is to show us the reality, la fuerza the strength, y la gravedad de la batalla que se libra en nuestro interior. and the seriousness of the battle that wages within us. Y al mismo tiempo quiero darnos esperanza. And at the same time, I want to provide us with hope. Hay poder, There is power porque el Espíritu vence a la carne. because the Spirit overcomes the flesh. Queridos hermanos, que nuestra vida privada sea igual a nuestra vida pública en la búsqueda de la santidad. And dear brothers, may our private life match our public life with regard to our pursuit of holiness. La semana pasada consideramos la promesa de Pablo en el versículo 16 de Gálatas 5. Last week we considered Paul's promise in verse 16 of Galatians 5. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Where he says, "But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh." Una promesa gloriosa A glorious promise que a menudo olvidamos. that is often forgotten. Y la semana pasada dijimos que la vida cristiana implica una gran labor. And last week we said that there is a serious labor to the Christian life. Pero también tenemos un gran poder a nuestra disposición. There's also great power available to us. Así que trabajamos, luchamos, nos aferramos. And so we labor and we fight and we hold fast. Pero la vida cristiana no se trata solo de nudillos blancos luchando con nuestras propias fuerzas. Amén. But the Christian life is not just one of white knuckling it and struggling through in our own strength. Amen. John Owen afirma correctamente en su libro sobre la mortificación del pecado. Él dice, la mortificación de una autofuerza llevada a cabo mediante métodos de autoinvención hasta el fin de una autojustificación es el alma y la sustancia de toda religión falsa en el mundo. John Owen rightly states on his book on the mortification of sin, mortification from a self-strength carried on by ways of self-invention unto the end of a self-righteousness is the soul and substance of all false religion in the world. Entonces, ¿de dónde obtiene el creyente los recursos para vivir la vida cristiana y hacer morir las obras de la carne? Esa es la pregunta. So the question is, where does the believer acquire the resources to live out the Christian life and put to death the deeds of the flesh? ¿Se encuentran en una personalidad carismática? Is it found in a charismatic personality? ¿En las habilidades innatas
in one's innate ability, en seminarios in especiales, special o seminaries, una educación teológica. or in a theological education. No. No. La respuesta de Pablo es que se nos ha dado el Espíritu Santo con el que clamamos Abba, Padre. Paul's answer is that we have been given the Holy Spirit in whom we cry out, Abba, Father. Esa es la respuesta, hermanos. That is the answer, brothers. Dios nos ha dado su Espíritu. God has given us His Spirit. Y ahora por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. And now, by the Spirit, we put to death the deeds of the flesh. Amén. Amen. Pero ¿cómo accedemos diariamente al recurso del Espíritu Santo? But how do we daily tap into the resource of the Holy Spirit? Y la respuesta, como vimos la semana pasada, es que de la misma manera que recibimos el Espíritu, oír con fe, And the answer, as we saw last week, is that in the same way that we received the Spirit, hearing with faith, así que andamos en el Espíritu, oír con fe. so we walk by the Spirit, hearing with faith. Así que acudimos a Dios en su palabra por fe, So we go to God in His Word by faith. recordando el Evangelio y nuestra gran salvación por medio de Cristo Jesús. Being reminded of the gospel and our great salvation through Christ. Escuchamos y andamos por la palabra de Dios. We listen and we walk in the truth of the Word. Y esa fue la experiencia de Pablo. And that was Paul's experience. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Así es la experiencia de cada cristiano. That is the Christian experience. Debería ser, That's how it should be. viviendo por fe. Living by faith. Es importante que reconozcamos que la vida cristiana es más que solo haz esto o no hagas eso. It's important that we recognize that the Christian life is far more than just do's and don'ts. Es más que simplemente seguir un conjunto de reglas. The Christian life is more than following a set of rules. Y por lo tanto, hacer morir las obras de la carne es más que simplemente cerrar los ojos o taparse los oídos. And therefore, putting to death the deeds of the flesh is more than just closing your eyes and stopping your ears. La vida cristiana llega a lo más profundo de nuestro corazón, The Christian life goes to the deepest depths of our hearts, a nuestra voluntad, to our wills, nuestros deseos, nuestros afectos, to our desires and our affections, a nuestra epithumia. to our epithumia. Esta es la palabra griega usada para deseo aquí en este texto. La vemos usada 4 veces en esta sección. That's the Greek word used for desire, and we see it used 4 times in this section. Versículo 16, Verse 16, 2 veces en el versículo 17 twice in y 17, una vez en versículo 24. and once in 24. Epithumia, deseo, nuestros deseos. Epithumia, our desire. La salvación no se caracteriza solo por un ascenso mental y una comprensión intelectual. Salvation is not marked by just simply a mental assent and an intellectual comprehension. Hermanos, es una cuestión de confianza y relación personal. It is rather, brothers, a question of personal trust and relationship. El cristianismo se caracteriza por comunión con Dios. The Christian life is marked by communion with God. Quizás hayas oído decir que es una cosa saber de Dios, Maybe you've heard it said that it is one thing to know about God, pero es otra cosa conocer a Dios. and it is another thing to know God. Conocer a Dios. To know God. Y una de las mayores evidencias de que conocemos a Dios And one of the greatest evidences of our knowing God es que nuestros deseos cambian. is that our desires change. Y somos conscientes de la gran batalla que se libra en nuestro interior. That we are aware of the great battle that rages within us. Hay un nuevo odio en el cristiano hacia la carne.
There is a newfound hatred in the Christian for the flesh. Deseamos ver la carne, el pecado erradicado de nosotros, We desire to see the flesh and sin eradicated from us, tanto en el público como en el privado. both in the public and the private. Y solo un corazón regenerado con el Espíritu de Dios desearía tales cosas. And only a regenerated heart with the Spirit of God would desire such things. Solo un corazón regenerado se opondría activamente a tales cosas. And only a regenerated heart would actively oppose these things. Así que 3 puntos. So 3 points. Primero, la certeza de la batalla. First, the certainty of the battle. Segundo, la fuerza de la batalla. Second, the strength of the battle. 3, la gravedad de la batalla. And third, the seriousness of the battle. Quiero darnos esperanza en eso también. But I want to give us hope in this. La certeza de la batalla. Mira el versículo 17. So the certainty of the battle, look at verse 17, Como dice aquí. as it says here. Estoy en Efesios, eso no es. Gálatas 5, ¿verdad? Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Galatians 5:17 says, for the desires of the flesh are against the spirit. Pablo expone en términos fuertes Paul sets forth in the starkest terms possible la batalla sobrenatural que se libra en cada creyente. the supernatural battle that rages within every believer. La batalla que caracterizará el resto de nuestras vidas en este lado de la gloria. The battle that will characterize the rest of our lives on this side of glory. Y es la batalla entre el espíritu y la carne. And it is the battle between the spirit and the flesh. En cada uno de nosotros hay una parte repulsiva, oscura y rebelde. In each and every one of us, there is a part of us that is repulsive and dark and rebellious. Es nuestra naturaleza humana caída It is our fallen human nature, y se opone a Dios. and it is opposed to God. Es hostil a Dios. It is hostile to La God. carne es como un niño malcriado. The flesh is like a spoiled child. Ha conseguido lo que quiere durante mucho tiempo para algunos de nosotros. It has gotten its way for a long time for some of us. Antes de Cristo, Before Christ, siempre conseguía lo que quería. it always got what it wanted. Todo lo que hacíamos era para complacer la carne de alguna manera. Everything that we did was to please the flesh in some way, Como un niño malcriado. like a spoiled child. Y ahora imaginemos al cristiano, ese niño malcriado llega a comprender que ya no conseguirá todo lo que quiera. Now imagine for the Christian, that spoiled child comes to realize that he will no longer get everything he wants. Ha sido destronado de ser el centro de la atención. He has been dethroned from the center of attention. ¿Quién lo ha destronado? Who has dethroned him? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu ha destronado la carne. The Spirit has dethroned the flesh. La certeza de la batalla es que la carne y el espíritu ahora están en una guerra. The reality of the battle is that the flesh and the spirit are now at war. Mira, hermanos, la carne siempre anhela lo contrario del espíritu. The flesh always craves against the spirit. De hecho, es una batalla muy predecible. In fact, it is a very predictable battle. La carne se opone a las cosas del siempre y del espíritu y siempre lo hará. The flesh opposes the things of the spirit, and it always will. La carne siempre desea lo opuesto al espíritu. The flesh always wants the opposite of the spirit. Veamos lo que dice Pablo. Look at what Paul says. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. He says, for the flesh sets its desire against the spirit. La carne no se opone al espíritu por casualidad. The flesh does not just happen to be in opposition to the spirit by coincidence. La carne odia al espíritu The flesh hates the spirit y se opone diligentemente a él. and diligently sets itself against. La carne quiere que el espíritu pierda. The flesh wants the spirit to lose. Pero miremos nuestro texto.
But look at our text. Hermano, la misma actitud que la carne tiene contra el espíritu la tiene contra la carne. Brothers, the very same attitude that the flesh has against the spirit has against the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. He says, for the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh, for these are in opposition to one another. Oh, hermanos, si pudiéramos ver el rostro del espíritu So brothers, if we could see the face of the spirit ante la mención de la carne, at the mention of the flesh, su rostro se ensombrecería al contemplar su odio hacia ella. the spirit's face would darken as he contemplates his hatred for the flesh. Como guerrero, Like a warrior, listo para atacar. ready to attack. Hermanos, esta es la guerra Brothers, this is the battle que tenemos adentro de nosotros. that we have within ourselves. Así el Espíritu también dirige sus deseos contra la carne. So the spirit also sets his desires against the flesh. Hay una guerra constante entre ellos. There is a constant war between them. ¿Y sabes algo? And you know something? Nunca habrá tregua ni acuerdo entre ambos. There will never be a truce or an agreement between the two. Eso nunca sucederá. That will never happen. Esta guerra continúa. This war rages on. Por eso Pablo dice, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. And that is why Paul says, so that you may not do the things that you please. Mientras permanezcamos en esta vida presente, So as long as we remain in this present life, nunca superaremos el conflicto espiritual que Pablo describe aquí. we will never outgrow the spiritual conflict that Paul describes here. Deseamos ser totalmente erradicados del pecado. We want to be totally eradicated of sin. Eso es lo que deseamos, That is what we please, pero no sucederá hasta la gloria. but it won't happen until glory. Leí un extracto de Jerome, ¿cómo se llama en español? Jerome, el padre de la iglesia primitiva. Jerónimo. I read an excerpt from the early church father Jerome, Tenía algunas cosas, ¿no? and a few things. Pero él huyó al desierto para intentar escapar de las tentaciones de la ciudad que lo rodeaba. And he fled to the desert to try to remove himself from the temptations of the city around him. Eso es lo que él dijo en reflexión. And this is what he said. ¿Cuántas veces me imaginé en medio de los placeres de Roma cuando estaba destinado en el desierto, en ese páramo solitario, tan abrazado por el calor del sol que sirve de terrible morada a los monjes? Mi rostro estaba pálida por el ayuno, pero mi mente ardía de deseos apasionados, él dijo. He said, how often I imagined I was in the midst of the pleasures of Rome when I was stationed in the desert, in that solitary wasteland which is so burned up by the heat of the sun that it provides a dreadful habitation for the monks. My face was pale from fasting, but my mind burned with passionate desires. Verás, podemos unirnos a un monasterio. So you see, you can join a monastery. Podemos mudarnos a una región remota del mundo You can move to a remote region of the world y cortar todo contacto mundano. and cut off all worldly contact. Pero la batalla sigue adelante desde nuestros deseos. But the battle rages on from our desires. Sigue adelante desde nuestros deseos. It rages on from our Y desires. eso nos lleva a nuestro segundo punto, la fuerza de la batalla. And this leads us to our second point, the strength of the battle. Uno de los grandes peligros de la vida cristiana es que nos volvamos complacientes o apáticos. One of the great dangers of the Christian life is that we become complacent or apathetic. Apáticos en la batalla. Apathetic in the battle. Hay un millón de cosas que exigen nuestra atención con la intención de distraernos de la batalla. There are a million things every day that demand our attention with the intention of taking our attention off the battle. ¿No es así?
right? Debemos ver qué está en el centro de esta batalla entonces. So we must see what is at the core of the battle. Nuestros deseos. Our desires. Epithumia. De Epithumia. nuevo vemos esta palabra 4 veces en esta sección. Again, we see that word 4 times in this section. Esto no es algo casual. This is not a casual thing. La palabra que Pablo emplea es deseo apasionado. The word that Paul employs is that of passionate desire. Es la misma palabra usada en Santiago 4, versículo 1. Vamos allá. Santiago 4, versículo 1. It's the same word used in James 4:1. Let's turn there to James 4:1. Santiago después de Hebreos y antes de 1 de Pedro. Santiago 4, versículo 1. James is found after Hebrew and before 1 Peter. Amén. Amen. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones? Ahí está la palabra, misma palabra. ¿De las pasiones que combaten en sus miembros? He says, "What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures?" This is that same word. "That wage war in your members?" Y luego habla de la codicia. And then it talks about quarreling. No, la codicia es como coveting. Sí, Coveting. así es. Mira, hermanos, la fuente del pecado son los deseos profundos de nuestro corazón que nos combaten. The source of sin is the deep desires of our hearts waging war. Deseo apasionado. Passionate desire. Mira, el pecado no es una mascota inofensiva Sin is not a harmless pet que mantenemos atado y domesticamos. that we keep on a leash and we tame. Hermanos, es un león Brothers, it is a lion, hambriento y feroz que busca devorarnos. hungry and ferocious, seeking to devour us. Esa es la mentalidad en que necesitamos tener. That's the mentality there. Dicen que las fauces de un león son muy fuertes. It says that a lion's jaws are very strong. Nos mantendrá en sus fauces hasta la muerte, hermanos. It will keep us in its jaws all the way to death. Hay que pensar así acerca del pecado. We need to think that way about sin. Debemos ser conscientes de la fuerza de esta batalla. We need to be aware of the strength of this battle. Ahora bien, antes de profundizarnos en las obras de la carne, Now, before elaborating on the works of the flesh, Pablo vuelve a plantear la cuestión teológica central aquí en Gálatas 5. Paul brings back the central theological issue here into view. Versículo 18. Verse 18. Él dice, pero, contraste aquí, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. He says, but, and this is the contrast, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Analizaremos esto con más profundidad la próxima semana cuando hablemos del papel del Espíritu. We're going to consider this with more depth next week when we talk about the role of the Spirit. Pero es evidente que Pablo sigue teniendo la mirada puesto en los judaizantes, But it is clear that Paul still has his eyes set on the Judaizers, los falsos maestros en estas iglesias. the false teachers in this church. No quería Pablo darles a ellos la oportunidad de reprenderlo por una forma diferente de legalismo. He doesn't want to give them an opportunity to call out for a different form of legalism, De decir, pues estamos bajo otra ley, de simplemente evitar las obras de la carne entonces. of saying that, okay, we are under another law of simply avoiding the works of the flesh. Pero Pablo está claro aquí, la vida en el Espíritu se opone a la vida bajo la ley. Paul is clear here. He says life in the Spirit stands in opposition to life under the law. Es decir, la verdadera intención de la ley se cumple en el creyente, That is to say that the true intention of the law is being fulfilled in the believer quien ha sido liberado de la ley mediante la obtención del Espíritu. who has been set free from being under the law through obtaining the Spirit. Ahora bien, según Romanos 8:4, dice, para que el requisito de la ley
se cumplirá en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now, according to Romans 8, it says, the just requirement of the law is fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. El Espíritu que mora en nosotros ahora nos infunde nuevos deseos. So the Spirit who dwells in us now gives us new desires, Pero la carne se enfurece, but the flesh rages on, produciendo toda clase de comportamiento pecaminoso. producing every kind of sinful behavior. Pero viene desde adentro. It comes from within. Y esta fue una enseñanza esencial de Cristo, Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. This was an essential teaching of Christ in Matthew 15:18, but what the things that proceed out of the mouth come from the heart. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen y luego enumera varios pecados. And those defile the man, for out of the heart comes, and then he lists various sins. Viene de nuestros corazones, de nuestros deseos, pasiones, de nuevo, hermanos. So again, it comes out of our hearts, our desires, and our passions. De igual manera, Pablo enumera una serie de pecados específicos aquí en Gálatas 5:20. And likewise, Paul lists a number of specific sins here in Galatians 5:20. El deseo de la carne It says, the deeds of the flesh que producen estas obras de la carne. that produce these fruit of the flesh. Gálatas 5:20. Él dice que las obras de la carne son evidentes. Says in Galatians 5:20 that the deeds of the flesh are evident. Eso no es una lista exhaustiva. And this is in no way an exhaustive list. Solo quiero repasar brevemente lo que se menciona aquí. I just want to briefly look at what is mentioned. Comienza el pecado sexual. He begins with sexual sin. Comienza con este pecado. Dice primero inmoralidad. So he says first immorality. Y la palabra en griego es porneo, donde viene la palabra pornografía. The Greek word is porneo, where the word pornography comes from. Inmoralidad, que es el pecado sexual fuera de la relación matrimonial. So immorality, which is a sexual sin outside of the marriage relationship. Esa es una obra de la carne. This is a deed of the flesh. Impureza, que se asocia comúnmente con la homosexualidad y otras formas de abuso sexual. So impurity, which is commonly associated with homosexuality and other forms of sexual abuse. Y luego dice sensualidad, que es un amor por el pecado sexual. And then he says sensuality, which is a love for sexual sin. Es pecar contra el cuerpo, como dice en 1 Corintios 6. So as it says in 1 Corinthians 6, this is to sin against the body. Es una obsesión con lo físico, apaciguando nuestra carne. It's an obsession with the physical, appeasing our flesh. Inmoralidad, impureza y sensualidad. Immorality, impurity, and sensuality. Así que una de las primeras manifestaciones de la carne que menciona Pablo es el pecado sexual. So one of the first manifestations of the flesh that Paul mentions is sexual sin. El espíritu se opone a estas cosas. The spirit is opposed to these things, Y nosotros deberíamos hacerlo también. and we should be too. En un mundo que ha inventado frases como el amor es amor, In a world that has coined phrases like love is love, o sé tú mismo, or you be you, debemos mantenernos firmes, hermanos, en la palabra de Dios. we should be standing firmly on the word of No God. hay ambigüedad en estos temas, querida iglesia. There is no ambiguity in these issues. Pablo es claro aquí. Paul is clear here. Esas son las obras de la carne These are the deeds of the flesh que provienen del deseo de la carne. that come out of the desires of the flesh. Algo tan hermoso, precioso, Something so beautiful, so precious. la intimidad en la relación matrimonial. The Intimacy. intimacy in the marriage relationship Puede ser abusado así. can be abused this way. Permítanme añadir que se deben evitar entonces las cosas que celebran estos pecados. And let me add that we should avoid things that celebrate these sins. Hermano, las canciones, películas, podcasts,
songs and movies and podcasts. Recuerda la carne, recuerda la cara, el rostro del Espíritu. Remember the face of the Spirit. Es contra la carne. It is against the flesh. Odia, la odia con pasión. It hates it with a passion. Debemos tener convicción respecto a estas cuestiones. So we must have conviction regarding these issues. Convicción, hermanos. Conviction. Y al mismo tiempo mantener compasión por el mundo que anda en estas cosas. And at the same time, maintain compassion for the world that engages in these things. Compasión por los perdidos. Compassion for the lost. Sabiendo que tales cosas alguna vez nos caracterizarán a nosotros. Knowing that such things once characterized us. Como dice de nuevo en 2 de Corintios. As it says in 2 Corinthians 6. El siguiente grupo de pecados que Pablo aborda The next group of sins that Paul addresses se refiere específicamente a los tipos de adoración aquí. are specific to types of worship, La idolatría y la hechicería. idolatry and sorcery. La carne es una entidad adoradora. The flesh is a worshiping entity. Es decir, la carne siempre elegirá un Dios y se conformará a ese Dios falso. The flesh will always pick a God and conform to that false God. Un fábrica de ídolos es nuestro corazón. Our heart is an idol factory. La apariencia, To appearance, los logros, achievement, la aprobación, approval, el materialismo, materialism, los deportes, sports, la comida, food, la influencia, influence, la familia, family, los hijos, children, tradiciones. traditions. Todas estas cosas, incluso las buenas cosas, pueden ser ídolos. All of these things, even the good ones, can be idols. Un Dios en que buscamos satisfacción. A God in which we seek satisfaction. ¿Me explico? I'll explain myself. El siguiente conjunto de hechos trata específicamente de los pecados interpersonales. The next set of deeds deals specifically with interpersonal sins. Es lo más amplio de esta lista de las obras de la carne. It's the largest of these list of sins. En el contexto de lo que Pablo acaba de declarar sobre las iglesias de Galacia, In the context of what Paul has just declared about the churches in Galatia, en versículo 15, in verse 15, dice, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. where he says, biting and devouring one another, be careful not to consume yourselves. Estos pecados son relevantes, estos pecados interpersonales. In that context, these sins are relevant. Él dice enemistades, He says enmities, pleitos, strife, celos, jealousy, enojos, outbursts of anger, rivalidades, disputes, disensiones, dissensions, herejías factions, y envidias. and envying. Claramente lo más amplio. Obviously the greatest number. 8 de las obras de la carne son pecados interpersonales. 8 of the deeds of the flesh are interpersonal sin. Y todos estos pecados tienen que ver con nuestro amor propio inherente. And all of these sins have to do with our inherent love for self, Nuestra tendencia individualista. our individualistic tendency. Es decir, alguien se interpone en mi camino y yo no puedo conseguir lo que yo quiero. It's like saying someone is standing in the way of my getting what I want. Puede expresarse externamente como enojos y divisiones It can be expressed outwardly through outbursts of anger and o faction, internamente como celos o envidia. or inwardly like harboring jealousy or envy. Cosas que quizás solo el mayordomo puede ver. Things that maybe only the butler can see, O tu cónyuge. or your spouse, O tus hijos. or your children. Y de nuevo, a menudo son las relaciones las que sacan a luz estas cosas, estos pecados. And again, it is often relationships that draw these sins out to the light. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, o quizás lo has dicho tú? And have you ever heard someone say this, or maybe you've said it yourself? Nunca tuve problemas de ira hasta que me casé. I never had any anger problems until I got married. O
o hasta que tuve hijos. or until I had children. Hermano, hermana, siempre has tenido un problema de ira. Brother or sister, you have always had an anger problem. Pero ahora tienes a alguien que te los ayuda a sacar a luz este pecado. But now you have someone that brings it out, ¿No es así? right? Gloria a Dios. Praise God. ¿Verdad? Eso es santificación. This is sanctification. Amén. Amen. Gloria a Dios por nuestros cónyuges, nuestros hijos, o ese hermano en tu vida. Praise God for our spouses and our children or that particular brother in your life. ¿Sí? Es su gracia, la gracia de Dios, It's God's grace para ayudarnos a lidiar con esas cosas to help us deal with those y things ser santificados a Él. and to be sanctified. La iglesia es una de esas gloriosas herramientas que Dios usa para confrontar nuestro egoísmo e individualismo. The church is one of those glorious tools that God uses to confront our selfishness and individualism. Por eso, la membresía es tan importante. That is why membership is so important. Al ser miembro de la iglesia, Through membership in the church, te comprometes a brindarle a alguien una mirada pues más cercana a tu vida, you are committing to give someone a closer look at your life mediante un pacto conjunto. through covenanting together. ¿Me explico? Understand? Estás invitando a los hermanos You are inviting the brothers a ayudarte a caminar con el Señor. to help you walk with the Lord. Y sí, a veces eso nos duele. And yeah, sometimes that hurts. Tienes una mirada en mi vida cercana, You have a close look at my life, como un mayordomo. like a butler. Sí. Aquí estás en mi vida ahora, Here you are in my life para corregirme, to correct me, para reprenderme a veces, to reprimand me, también para animarme y exhortarme y edificarme. also to encourage me and exhort me. Amén. Amen. Las dos últimas acciones mencionadas por Pablo en esta lista de las obras de la carne son borracheras y orgías. The final two deeds mentioned by Paul in this list of the deeds of the flesh are that of drunkenness and carousing, Orgías. orgies. Esto equivaldría a considerar el alcohol o las fiestas como una deidad en lugar de Dios. This would be equivalent to turning to alcohol or parties instead of to God. Es decir, cuando tengo un problema, ¿dónde está la botella? So when I have a problem, where's the bottle? O puede ser algo similar, es que toda mi energía se dedica a salir con mis amigos y mis amigas. Or maybe something similar where all of my energy is dedicated to going out with my friends. Ahora para servir mi carne, Now to serve my flesh. festejándome. Party. Y luego el texto dice, o cosas como estas. And then the text says, or things like these. Esta no es una lista exhaustiva. So this is not an exhaustive list. Y todos esos pecados provienen de la carne de nuevo. And all of these sins come from the flesh. Somos nosotros la fuente del mal que proviene de nosotros. We are the source of the evil that comes from us. ¿Qué tan grave es esto? How serious is this? Veamos lo que dice Pablo en el versículo 21. Let's look at what Paul says in verse 22. Contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ese es nuestro punto final. This is our final point. La gravedad de la batalla. The seriousness of the battle. La carne impide a muchas personas la vida eterna. The flesh keeps many people from eternal life. Mientras sigas complaciendo a tu carne, practicando tales cosas sin arrepentirte, irás al infierno. As long as you continue to please your flesh, practicing such things without repentance, you will go to hell. Y tengo el amor de decirte a esto. I have love in telling you this. Pablo nos está amando Paul here is loving us en este texto. in this text. Esas son las obras de la carne.
These are the deeds of the y flesh, ciertamente te llevarán al infierno. and certainly they will take you to hell. Ese es el resultado de la carne. This is the outcome of the flesh. El león ya te tiene en sus fauces si estás practicando estas cosas. If you are practicing these things, the lion already has you in its jaws. Quizás hayas escuchado el dicho de John Owen: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Maybe you have heard the saying from John Owen, be killing sin or it will be killing you. Así de serio es esto. That is how serious this is. Un verdadero creyente no se hundirá en las profundidades del pecado sin convicción y arrepentimiento. A true believer will not plunge himself into the depths of sin without a feeling of conviction and repentance. Porque el mismo Espíritu que mora ahora en nosotros nos da el arrepentimiento y convicción. Because the same Spirit that lives in us now gives us that conviction and repentance. Pero quienes se entregan a la carne demuestran que nunca tuvieron el Espíritu. But those who do give themselves over to the flesh prove that they never had the Spirit. Y aquí es donde se pone claramente de manifiesto la importante tensión cristiana de la que hablamos la semana pasada. And this is where that important tension we spoke about last week comes into clear focus for the Christian. Filipenses 2 dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Philippians 2 says, work out your salvation with fear and trembling. La vida cristiana implica una labor seria, The Christian life implies a serious labor, una sobriedad y una lucha diligente contra la carne. a sobriety and a diligent battle against the flesh. Pero luego dice en el mismo versículo: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. But then in the very same verse it continues, for it is God who works in you to will and to work for his good pleasure. No luchamos solos. We do not fight alone. Dios nos ha dado su espíritu para luchar. God has given us his Spirit to fight. Se ha dicho, es más fácil para un hombre ver sin ojos y hablar sin lengua que mortificar un pecado sin el espíritu. It has been said, a man may easier see without eyes or speak without a tongue than mortify one sin without the Spirit. ¿Cuán cierto es esa? How true is that statement? Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Spirit of God. La seriedad, la solemnidad, la gravedad de la batalla exige ayuda. The seriousness, the solemnity, the gravity of the battle demands help. Y solo el Espíritu puede darnos la verdadera victoria sobre el pecado. And only the Spirit can give us true victory over sin. Muchos encontrarán una victoria temporal en sus propias fuerzas. Many will find temporary victory in their own strength. Pero para encontrar la victoria verdadera debemos llegar a la raíz del pecado, But to find true victory, we must get to the root of the sin, a los mismos deseos que lo provocan. to the very desires that provoke our sin. Y esto es lo que caracteriza el verdadero arrepentimiento. And this is what characterizes true repentance. Hermanos, es fácil culpar a nuestras circunstancias de nuestro pecado. Brothers, it is easy to point to our circumstances to blame for our sin. Lo hacemos constantemente, ¿no? We do this all the time. Diciendo cosas, pues me enojé contigo porque estaba estresado, hambriento o cansado. Saying things like, I got upset with you because I was stressed out or hungry or tired. Yo he hecho esto. I've done this. Los domingos después de predicar, estoy cansado. Sunday after preaching, I'm so tired. Si las mujeres empezaran a vestirse con modestia, tal vez no tendría lujuria. Or saying, if women started dressing modestly, maybe I wouldn't lust after that. Culpando las circunstancias. Blaming circumstances. Pero el verdadero arrepentimiento se caracteriza por lo que David declaró en el Salmo 51. But true repentance is characterized by what David declared in Psalm 51. He pecado contra ti y solo contra ti, oh Dios. I have sinned against you and you alone, O God. Escúchalo bien. Listen well.
David reconoció que el pecado provenía de nuestro interior, de su interior. David recognized that sin came from within. Reconoció que era culpable, no víctima de sus circunstancias. He recognized that he was guilty, not a victim of his Y circumstance. si queremos encontrar el verdadero arrepentimiento, necesitamos llegar a este punto. And if we want true repentance, we need to come to this point. He pecado contra ti y solo contra ti, oh Dios. I have sinned against you and you alone, O God. Y para los padres, ¿qué pasa con nuestros hijos? And for the parents, what about our children? ¿Nos centramos solo en mantenerlos alejados de la influencia de este mundo? Are we only focused on keeping them away from the influence of this world? Bueno, hermanos, hay límites y pon los límites en sus vidas. Claro, es necesario. And of course, there are limits, and put the limits on their life. Pero la pregunta, yo creo que mayor, más importante, ¿los estamos educando a nuestros hijos para amar a Cristo y buscarlo de corazón? But the greater question is, are we training them up to love Christ and to seek Him with their hearts? ¿Les estás ayudando a ver las glorias del Espíritu, Are we helping them to see the glories of the Spirit tanto como los peligros de la carne? as much as we are showing them the dangers of the flesh? Ellos, al igual que nosotros, no solo necesitan ver la caída que los rodea, sino también la caída que hay en ellos. They, just like us, don't just need to see the fallenness around them, but also the fallenness within them. Adentro de ellos. Within. Eso es importante. This is important. En conclusión, ¿venceremos toda la carne en este lado de la gloria? So in conclusion, will we ever overcome the flesh on this side of glory? No. No. Pero podemos experimentar la victoria sobre ciertos pecados. Gloria a Dios. But glory to God, we can experience victory over particular sins. Y creo que muchos de nosotros necesitamos ver esta promesa que tenemos en el versículo 16 y decir, hay victoria, puedo tener victoria en esto. I think many of us need to see the victory that we find in this promise in verse 16 and say, there is victory. Debemos estar motivados a luchar en el poder del Espíritu. We should be motivated to fight in the power of the Spirit. ¿Qué significa esto para nosotros ahora mismo? And what does this mean for us right now? Debemos acudir al Señor We ought to seek the Lord, go to the Lord, específica y claramente sobre nuestro pecado. specifically and clearly about our sin. Hermanos, sed específicos con el pecado. Be specific with your sin. Haciendo una autoexaminación con respecto a estos pecados de las obras de la carne aquí en Gálatas 5. Doing a self-examination of these sins, these deeds of the flesh. Confesando el pecado, Confessing our sin. buscando el arrepentimiento, Seeking repentance. la victoria sobre el pecado. Seeking victory over that sin. Pero debemos hacerlo entendiendo la fuente de todo pecado, nuestros deseos. But we must do so understanding the source of all sin, our desires. Y así, al mismo tiempo, And so at the same time, le pedimos a Dios que aumente nuestro deseo por Cristo. we ask God to increase our desire for Christ. Que nos ayude a andar en el Espíritu por fe, That He would help us walk in the Spirit by faith. para que podamos verdaderamente dar muerte a las obras de la carne. That we may truly put to death the deeds of the flesh. Dios nos da herramientas increíbles. God has given us incredible tools, Son medios sencillos. simple means, La oración. prayer. Pídele ayuda Ask Him for help en esta lucha. in this battle. Pídele ayuda. Hay promesas en todos los lados de las Escrituras que dice que Él nos va a ayudar. Ask Him for help. There are promises all throughout Scripture saying that He will help us. Y luego por fe abre la Biblia, empieza a leerlo, And then by faith, open the Bible and begin to read, buscando una fortaleza en su gracia. seeking fortitude in His grace. Mi querida iglesia, debemos reconocer que no hay muerte del pecado sin la muerte de Cristo.
And dear church, we must recognize that there is no death of sin without the death of Christ. No hay muerte del pecado sin la muerte de Cristo. There's no death of sin without the death of Christ. Mi pecado fue puesto en la cruz con Cristo. My sin was put on the cross with Christ. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. He who knew no sin became sin for us that we might become the righteousness of God in him. Cristo realmente murió. Christ really died. Realmente murió He truly died en nuestro lugar. in our Y el place. tercer día resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. And on the third day he rose again victorious over sin and death. Si estas obras de la carne caracterizan tu vida, es decir, no hay odio en tu corazón hacia estas cosas, If these deeds of the flesh characterize your life, meaning that there is no hatred for these deeds in your heart, o ni has experimentado pues una victoria duradera sobre ellas, that you have not experienced a lasting victory over them, entonces arrepiéntete y cree en el Evangelio. then repent and believe in the gospel. Oír con fe, Believe with faith. escuchando el Evangelio y creyendo con tu corazón. With faith, hearing the gospel and believing in your heart. Cree en lo que Cristo ha hecho para perdonar a los pecadores. Believe in what Christ has done to forgive sinners. Y cree para que puedas hacer con el Espíritu Santo. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. And believe that you may say with the Holy Spirit, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Señor, te damos gracias porque es cierto. Por medio de Cristo Jesús tenemos la verdadera victoria. Porque sí, Él venció a la muerte y el pecado. Ese día, el tercer día, cuando resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, que el mismo Espíritu que lo resucitó ahora vive en nosotros por medio de fe en Cristo. Tenemos el mismo poder que está disponible a nosotros, Señor. Ayúdanos entonces, Señor, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor, nuestro trabajo, no es en vano, porque Él ha hecho todo, consumado es. Cristo Jesús ha hecho la obra. Señor, si hay personas aquí que están llevando cargas con pecados particulares, oh Señor, que ellos puedan ver lo que es disponible a ellos. Señor, dale convicción primero sobre su pecado. Que ellos busquen confesión, busquen la oportunidad de confesar su pecado, no solamente a ti, sino también a unos hermanos, y que puedan rendir cuentas con otros. Oh Señor, y que traigas por medio de tu Espíritu Santo el verdadero arrepentimiento a través de una verdadera tristeza, sabiendo que hemos pecado contra ti, solo contra ti. Pero la cruz es nuestra esperanza, porque Cristo sí ha vencido la muerte. Gracias por Cristo, en su nombre oramos.